Muy buenas, mis hermanos. Feliz domingo para todos. Y mucho tiempo sin dar los mensajes. Hubieron un par de improvisos, mis hermanos, que no permitieron que diera los mensajes. Pero bueno, espero en Dios que hoy se pueda dar y que el Espíritu Santo nos guíe a dar la palabra del mensaje del Dios divino y de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Le deseo de todo corazón paz, bendición, que Dios le provea a ustedes todo lo que necesiten según su voluntad, llenura espiritual, y que todo sea en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hoy, mis hermanos, vamos a dar la última parte, ya que dimos la primera parte, la cizaña en la antigüedad, la cizaña en el ministerio de Jesucristo, y ahora vamos a dar la cizaña en la iglesia. La cizaña en la iglesia, mis hermanos. Y que el Espíritu Santo esté sobre mí y que las palabras que salgan de mi lengua sean guiadas por el Espíritu Santo. Sea Él el que hable por mí. Y vamos a empezar con el mensaje. Como era de esperar y que tenía que suceder, que tenía que cumplirse, lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó sobre la iglesia y lo que iba a pasar con la iglesia. De que la iglesia iba a ser perseguida. Porque Él le dijo a sus discípulos, así como a mí me persiguieron, así también a ustedes también lo perseguirán. El siervo no es mayor que su amo. Si a mí no me escuchan, tampoco a ustedes los escucharán. También Él dijo también, pero aquel que me escuche, también lo escuchará a ustedes. Ahora bien, cuando vamos a Mateo capítulo 23, versículo 34, ¿qué nos enseña? Dice Jesús, por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán, crucificándolo, y a otros lo azotarán con látigos en las sinagogas y lo perseguirán de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad. Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán, crucificándolos, y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Lo vamos a ver dentro de un momento cómo eso sucedió. Mateo 24:9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Seguimos. Juan 15:20-21. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Estas cosas, mis hermanos, se cumplieron desde que se fundó la iglesia hasta en el presente día de hoy, mis hermanos. Y lo que más yo, meditando en la palabra, lo que más me sorprende es que muchas religiones que se dicen que profesan de Dios persiguen a los cristianos que en verdad dan el mensaje de Dios. También por partidos políticos también persiguen a la iglesia de Dios, a la congregación de los santos. Y eso lo podemos ver, mis hermanos, desde el libro de Hechos lo podemos ver, cómo la religión judaica persiguió a la cristiana. No fue el partido político que representaba al imperio romano, fue la iglesia, la religión judaica que persiguió primeramente a los cristianos. Lo podemos ver en Hechos 5, versículo 40 al 42, como Pedro y Juan fueron azotados por dar la palabra de Cristo. Podemos ver en Hechos 7, del 59 al 60, cómo murió Esteban, apedreado.
Podemos ver en Hechos, capítulo 9, del 23 al 25, cuando Pablo ya conoce a Cristo. El mismo día que estaba predicando de Cristo, tuvieron que bajarlo por un canasto por las murallas de Damasco. Y a Pablo fue perseguido por todas ciudades por causa de la verdad. Y en Hechos capítulo 12 del 1 al 5 podemos ver como a Pedro también estaba preso y querían ejecutarlo. Pero de esa se salvó Pedro. Pero sin embargo, Santiago, el hermano mayor de Juan, fue lamentablemente, le cortaron el cuello. Herodes Antipas. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 12, del 1 al 5. Ahora bien, hermanos, ya que vimos una parte de cómo el Estado religioso persiguió a la iglesia de Jesucristo, lo cual Cristo ya había profetizado en Mateo 23, Mateo 24, en Juan muchísimas veces, Juan lo podemos ver Juan 15. Ahora vamos a ver cómo el Estado político, que fue el primer imperio romano que persiguió a la iglesia de Cristo, porque Cristo le llama hijos de Satanás en Juan a los fariseos. Ustedes son hijos del diablo y la obra del diablo ustedes hacen, que es su padre. Entonces, ¿qué dice Jesús en la parábola de la cizaña? Que la cizaña son los hijos del diablo y el trigo son los hijos del reino, los cuales pertenecen a Cristo. El imperio romano, como vamos a ver en un momento, fue el primer imperio político que empezó a perseguir a los cristianos. ¿Y cuál fue el primer emperador? Fue Nerón. Nerón, desde el año 54 al 68, fue emperador de Roma. Pero ¿cómo catalogaban a Nerón? Nerón era un hombre catalogado como perturbado, un hombre perturbado, sanguinario y megalómano. Era un hombre perturbado porque era una persona que sufría de trastornos mentales. Sanguinario, porque era una persona que se gozaba de derramar sangre y no tenía compasión ni misericordia. Megalómano, porque era una persona que sufría trastorno de grandeza. Él se creía un Dios. Por eso los cristianos, cuando él quería que le llamaran el Curios, que quiere decir como un Dios en Roma, ellos se negaban y eso era lo que a él le dolía. Y ahí era que lamentablemente el hombre le echaba a los leones y muchos eran crucificados y quemados también a la vez, al mismo tiempo. Se dice que Nerón encendió la ciudad de Roma, se dice, y le echó la culpa a los cristianos. Y se dice también que en una tarde crucificó a 2000 cristianos crucificados y quemados para que hubiera luz en Roma. Fue un sanguinario, se dice que fue el emperador más cruel que tuvo. Ahora, ¿qué dice el Salmo 5? Salmo 5, de estos hombres. Salmo 5, versículos 4 y 6. Vamos a ver cómo son catalogados esta gente. Dice: oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Y esto era un hombre perverso. Esto era un hombre cruel. Esto era un hombre cruel, malvado. Ahora bien, cuando vamos a Daniel capítulo 10, del 12 al 14 y el versículo 20, vemos cuando se le aparece el ángel a Daniel, nos da una luz espiritual de que todos los imperios estaban gobernados por un principado demoníaco. Y Nerón y todos los emperadores romanos, todos
y los dictadores de estos tiempos, todos estaban poseídos. ¿Por qué? Por un principado demoníaco. Lo podemos ver en Daniel capítulo 10, como leer de 12 al 14 y el versículo 20. Ahora, ¿qué nos enseña Efesios capítulo 6, 12? Que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra vuestros espirituales, contra principados. ¿Y por qué nos enseña Pablo eso? Porque cuando nosotros salimos al mundo a evangelizar a las personas, cuando una persona se vuelve en contra de ti, no mire a esa persona como enemigo. Es que esa persona está poseída por un espíritu de anticristo, mis hermanos. Como estaban poseídos en la antigüedad aquellos que persiguieron a la iglesia. Ahora vamos a ver, hubieron 10 emperadores que azotaron a la iglesia cristiana. Está Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Esos emperadores azotaron totalmente con la iglesia cristiana de los primeros siglos. Fue que vino Constantino y puso a la religión cristiana como que podía ser libre y podía predicar ya como una religión como otras que habían ya en aquellos tiempos en Roma. Tenían libertad para predicar. Por eso se divide el Imperio Romano en Alejandría y Constantinopla. Siguiendo con el mensaje, también vemos en las cartas de Pablo como muchos seguidores que vieron la obra de Cristo en su corazón se apartaron, fueron cizaña. Por eso digo que la cizaña realmente está encubierta en la iglesia, mis hermanos. Y lo vamos a ver aquí en estos versículos de cómo la cizaña está encubierta en la iglesia. Cuando vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 20, ¿qué vemos? Dice Pablo a Timoteo: Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se lo entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar en contra de Dios. Ellos estaban blasfemando, ellos se salieron de la sana doctrina y se fueron a la falsedad. Esos nunca nacieron de nuevo, pero eran cizaña encubierta en la iglesia. También podemos seguir viendo en Tito también, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Esos eran judíos cristianos que se habían convertido al cristianismo, pero tenían la ley todavía judaica y querían introducirla en la iglesia, confundiendo, como dice aquí. Hay que callarlo porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Aquí lo vemos claramente. ¿Y qué hace Satanás? Engañar. ¿Y qué hacen sus hijos? Engañar y confundir y dividir. La cizaña estaba metida en la iglesia. En Tercera de Juan también lo vamos a ver. En Tercera de Juan lo vemos claramente. Tercera de Juan del 9 al 11. Dice: les escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros, con la iglesia. Ese es Juan escribiendo. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden.
y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Oye la maldad de este hombre, siendo supuestamente cristiano. No hacía, pero tampoco dejaba hacer. Dice, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Aún estando en la iglesia, viven confundidos. ¿Por qué? Porque son cizaña. Este hombre Diótrefes quería ser el líder a la mala, pero era un líder malo. Era malo porque no dejaba que otros cristianos ayudaran a hermanos que necesitaban ayuda. Y cuando él veía que lo ayudaban, lo sacaba de la iglesia, de la congregación. Seguimos en Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Del 16 al 20. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como en el caso, dice, de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe de algunas personas. Aquí lo vemos, mis hermanos. Lo voy a dejar hasta ahí. Aquí vemos cómo estos dos hombres que eran de la iglesia ya estaban diciendo que la resurrección ya había comenzado. Cuando era una total mentira, ya habían confusiones ya en el pueblo santo de Dios. Segunda de Timoteo, seguimos, capítulo 3, del 1 al 5. Dice, Timoteo, es bueno que sepa que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, oye aquí, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obediente a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aquí lo vemos. De la iglesia saldrá una gran cizaña en los últimos tiempos. Y lo estamos viendo, mis hermanos. Rechazarán el único poder que lo hace a obedecer a Dios. Ese poder, el Espíritu Santo. Renegarán del verdadero amor que Dios derramó en nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, seguimos. Del 3, vamos al 3. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, quiere decir la sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Bueno, vivir bien, mucha abundancia, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero pero dice, consejo de Pablo a Timoteo, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Versículo 10. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito está en Dalmacia. Demas abandonó el camino por las cosas de este mundo. No era trigo. El versículo 14 y 15 dice, Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Aquí vemos otro más también, mis hermanos, vestido de oveja, pero son zorros de Satanás, mis hermanos. Y va a haber más apóstoles en estos tiempos que se saldrán de la enseñanza verdadera. Hermanos, tenemos que ser trigos.
Dios nos limpió por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos firmes en esta batalla. Estudiar las Escrituras. Cada día arrepintámonos de los pecados que cometamos. Cada día digamos a Dios que ponga en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Oremos por todos los hermanos y por los pastores también, que tienen también que llevar un rebaño. Pero aquellos maestros que engañan, no los escuchen, aléjense de ellos, porque bastante que hay. Y acuérdese que usted tiene que escuchar la palabra de su pastor, pero usted tiene que tener tu estudio aparte con Dios, tu comunión con Dios en oración y en el estudio de la palabra. Cristo nos mandó a estudiar la palabra. Él nos dijo en Juan 5:39, es que escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Y repito, somos trigos, somos hijos del reino, no somos cizaña, no somos de Satanás. Dios los bendiga y que tengan paz cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.